Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Gracias, Presidenta en funciones, por el uso de la palabra. Es importante dejar constancia para la historia y dejar constancia para la población, especialmente para todas aquellas personas que sufren una discapacidad o que tienen un familiar que sufre una discapacidad, que esta es ya, bueno, ya hasta la cuenta perdimos, la sexta o la séptima prórroga que impide que entre en vigor el último capítulo de la Ley de Inclusión, que es un capítulo que habla del Tribunal Sancionador, es decir, los dientes de la ley, para que cualquier aspecto, cualquier situación de discriminación, de falta de cumplimiento de la ley, para las personas con discapacidad pueda tener una sanción, un procedimiento y una sanción. Es decir, básicamente para que la ley se cumpla, pues. ¡Qué barbaridad! Nuevamente, ya se está haciendo una tradición de todos los diciembres prorrogar la entrada en vigencia de este capítulo. Muchas personas con discapacidad, muchas organizaciones, asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares han estado muy pendientes de la entrada en vigencia completa de esta ley. Pero la Asamblea Legislativa anterior y esta también se está prestando a que esta ley no entre en vigor. Ahora dice los considerandos de este decreto que persisten las condiciones por las cuales no puede entrar en vigor. ¿Cuáles son esas condiciones? Colegas diputados y diputadas, para los que no saben y para el pueblo salvadoreño también, que está pendiente de esa sesión plenaria y de este tema, las condiciones es que la comisión, antes Comisión de Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, empezó el estudio de una nueva ley que actualizaba toda la normativa del tema de personas con discapacidad, pero quedó pendiente de discusión, quedó a medias. De repente el estudio de esa ley se pausó sin ninguna explicación y quedó durmiendo el sueño de los justos. La comisión que heredó ese trabajo, la Comisión de Niñez e Integración Social, simplemente no se reúne, simplemente no sesiona y no habla de estos temas. Ahí hay un expediente pendiente de estudio, incluso diferentes movimientos vinieron a la Asamblea Legislativa a dar postura, a dar aportes para esta ley y simplemente se les escuchó, pero no se ha actuado en consecuencia. Esto es grave en el sentido que, por un lado, las personas con discapacidad y sus familiares no tienen una herramienta legal que les ampare realmente para que sus derechos sean protegidos, sus derechos de no sufrir discriminación y sobre todo sus derechos de inclusión, para que la inclusión de todas las personas con discapacidad, no solo de una discapacidad física, sino también intelectual, socioemocional o de otra naturaleza, pueda ser una obligación en nuestra sociedad y poder enrumbarnos hacia una sociedad más inclusiva de todas estas personas adultas, niños y niñas. Y por otro lado, es grave porque al mantener en pausa la entrada en vigencia de este capítulo o de una ley completa para velar por las personas con discapacidad, el Estado salvadoreño está incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre legislar sobre este tema y reconocer a lo interno del país estos derechos y crear los mecanismos legislativos e institucionales para garantizar que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad. ¿Cuáles son las condiciones que están persistiendo? Que el gobierno anterior tiene la culpa de que esto no se ha hecho y el anterior que es el mismo que está ahora, porque este tema no ha sido una prioridad realmente, solo en el discurso. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que a lo mejor el dinero no alcanza para poder brindar una atención adecuada. ¿Cuáles son las condiciones que persisten? Que las empresas privadas tienen la obligación de poder incluir una cuota de personas con discapacidad en su personal, pero cuando mandan a la gente a hacerse una evaluación para determinar el grado de discapacidad, las instituciones correspondientes
no les responden. Entonces aquí hay mucho que hacer todavía y nada se está haciendo por parte de esta Asamblea Legislativa. Yo invito a quienes lideren este órgano de Estado y a quienes formamos parte de este también, a que este tema no se tenga como la última de las prioridades, como ha sido demostrado en los últimos 3 años, sino que realmente nos pongamos a trabajar en pro de las personas con discapacidad y sus familiares, porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida puede sufrir una discapacidad, Dios no lo permita, y entonces estaríamos necesitando de un marco legal que realmente nos ampare. Muchas gracias, señora presidenta.